¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos. Pensamientos del día. Espero que sea de su utilidad. ¿Se puede temer el temor? Este es el título de un capítulo de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, cuando de nuevo nos sorprende con preguntas que no se hace nadie. Y curiosamente se lo pregunta no en relación a todas las emociones, ¿no? Como puede ser la alegría, o el amor, o el dolor, o la esperanza, o la desesperanza, sino acerca del temor. Es decir, que el temor, nosotros sabemos lo que es, ¿no? Es una reacción afectiva ante un mal inminente y difícilmente superable, ¿no? Invencible o casi invencible. Inminente quiere decir no presente, futuro, ¿no? No lejano, sino cercano, porque lo lejano generalmente no se teme. Bien, entonces, ante un mal, un objeto, algo, ¿no? Una amenaza, por ejemplo, veo que viene una tormenta, estoy pescando en el mar, temo, tengo miedo, ¿no? Tener miedo. Eso es obvio. Ahora, ¿se puede tener miedo del miedo? Yo creo que sí. Bueno, Tomás en efecto dice que sí. Ahora bien, si uno se pregunta acerca de la misma pregunta, ¿no? Uno puede analizar el texto y entonces descubre que Tomás acá está tratando con Agustín, ¿no? Agustín, ustedes saben, era una persona sumamente reflexiva. De hecho, él inicia este género literario de las confesiones. Como ven, es algo del todo particular, porque no se trata de hablar acerca de algo, de la historia o de la naturaleza, como haría, no sé, Aristóteles, o de las ideas, como haría Platón, o del hombre, como quería Sócrates, ¿no? Etcétera, sino de uno mismo, y para eso hace falta un acto de reflexión, ¿no? San Agustín se pregunta acerca de esto y Tomás se hace eco porque él pertenece a una tradición doctrinal. Cuando Tomás se pregunta si se puede temer el temor, yo me pregunto si no es un exceso de reflexión. Esto sucede, sin embargo, en las personas que sufren pánico, ¿no? Por ejemplo, las personas que sufren pánico escénico y están por cuestión de su trabajo obligadas a hablar en público, caso por ejemplo de sacerdotes o de docentes o de políticos, no que están obligados, digo, a exponer una clase o a dar una arenga, qué sé yo, un speech. Es decir, estas personas si sufren pánico escénico, como saben que sufren pánico escénico, empiezan a sentir pánico del pánico. Es decir, justamente antes de subir al escenario, sabiendo que van a experimentar miedo, ya empiezan a experimentar miedo del miedo. Esto es bastante doloroso, bastante frustrante, ¿no? Y sin embargo hay formas de superar esto. Acerca de esto escribe, entre otros, el gran psiquiatra austríaco Viktor Frankl, ¿no? Donde él precisamente propone a las personas que sufren pánico escénico que no solamente dejen de tener miedo, sino que se digan a sí mismas, bueno, voy a tener pánico y se van a burlar de mí. De esa forma, se llama reacción paradójica, lo llama él, de esa forma, burlándose de uno mismo, ¿no? Uno logra superar, dice Frank, ¿no? El pánico escénico. Pero el hecho es que uno siente miedo del miedo, siente pánico del pánico. Bien, ¿cómo responde Tomás a esta cuestión tan interesante, si se puede tener miedo del miedo? Bueno, él siempre responde con gran lógica, ¿no? Él es lógico, metódico, ordenado, ¿no? Entonces él empieza diciendo, bueno, ¿cuál es el objeto del temor? Bueno, ya lo sabemos, el mal. ¿Qué mal? El mal futuro. ¿Y qué más? Bueno, el mal
invencible o difícilmente invencible. Bien. ¿El temor es un mal? Sí. ¿Siempre? No, pero a menudo es un mal. Bueno, si es un mal, y si ese mal es futuro y casi invencible, entonces puede ser objeto. El mismo sentimiento del temor, siendo un sentimiento, un estado afectivo, no solamente un sentimiento, sino un estado permanente muchas veces. Es importante distinguir entre lo que es el movimiento afectivo y el estado afectivo, ¿no? O la acción también. Siendo un estado afectivo negativo o malo, puedo sentir temor, ¿no? Bien, y Tomás dice, de modo semejante se puede sentir amor del amor. Bueno, esto sí es más comprensible, ¿no? Y aquí de nuevo Tomás se remite a Agustín, porque Agustín dice, ¿qué es lo que yo amaba? Siendo joven, ¿no? Bueno, dice, yo amaba, en realidad, amar. No amar esto o aquello, sino lo que yo amaba era amar y ser amado. De modo que el amor se convierte también en objeto del amor, ¿no? Y también el dolor puede ser objeto del dolor, ¿no? Es decir, me duelo del dolor, propio o ajeno, ¿verdad? Eso es lo que se llama la compasión. La compasión es dolerse del dolor ajeno. Sí, es ajeno, pero es dolor. Yo no me duelo del motivo por el cual un ser querido, mi madre o un amigo se duele, sino que yo me duelo de su dolor. De modo que el dolor es objeto de dolor. Y así como me duelo del dolor de él, también me duelo de mi propio dolor, ¿no? Hay como una redundancia, una duplicación, ¿no? del estado afectivo. Siento miedo del miedo, siento amor del amor, siento dolor del dolor. Sin embargo, Tomás no se pregunta lo mismo acerca de otras de otros estados anímicos, ¿no? No hay un capítulo titulado Si puedo sentir esperanza de la esperanza. No. O si puedo sentir ira de la ira. No se pregunta eso. Pero yo leyendo la Suma Teológica distingo que la pregunta de este tipo se la hace solamente en el caso del temor y en algún otro caso. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque los estados anímicos son diferentes, son específicos, y algunos sí es como que están más inclinados a ser redundantes, ¿no? A llamar entre comillas hipertrofia, esta reflexión sobre sí mismo, sobre todo el amor. Yo amo el amor, ¿no? Yo temo el temor. Es casi, digamos, no digo evidente, pero si uno reflexiona acerca de la propia vida, se da cuenta que no todos los estados anímicos son igualmente reflexivos, como puede ser el temor, el amor o el dolor, ¿no? ¿Se puede tener miedo del miedo? Sí, piénsenlo, sí, obviamente se puede, ¿no? ¿Para qué se pregunta esto Tomás? No lo sé. Quizá porque como él es devoto de Agustín y Agustín lo trae en un libro, entonces él se hace eco de este tema, ¿no? Tema, sin embargo, que vale la pena ampliar, ¿no? Bueno, espero que sea de su utilidad. Comentario al paso, ¿no? Una pausa filosófica. Entonces, si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, que se suscriban quizás, que lo compartan para la difusión del canal. Con esto me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.